Siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas nos la adoran y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Y si nos vamos al canto 444, hermanos, comprado por sangre de Cristo. Canto 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En ese orden, hermanos, vamos a pasar al canto especial a cargo de nuestro hermano Stanislao. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes y también a los que nos ven vía redes, ¿verdad? Este canto se llama El Amor, que va acorde con el mensaje que el pastor Enrique otorgó por medio el Señor por medio de nuestro hermano en esta enseñanza. Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia y no tengo amor, o si poseyera esa fe capaz de trasladar los montes y no tengo amor, vengo yo a ser como un metal que resuena
resuena, un platillo que hace ruido y nada más, ruido y nada más, ruido y nada más, si no hay amor. El amor no deja de ser, el amor busca siempre el bien, el amor dice la verdad, el amor. Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia y no tengo amor, o si poseyera esa fe capaz de trasladar los montes y no tengo amor, vengo yo a ser como un metal que resuena, un platillo que hace ruido y nada más, ruido y nada más, ruido y nada más, si no hay amor. El amor no deja de ser, el amor busca siempre el bien, el amor dice la verdad, el amor no deja de ser, el amor busca siempre el bien, el amor dice la verdad, el amor. Amén. Amén. Que nos digan que no hay voz en Monte Oreb. Hasta dos. Bueno, tres, nada más que una. Así vamos a continuar, hermanos, con el canto. Después de esta interpretación de nuestro hermano Stanislao, vamos a continuar con el canto 362, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, el esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. En este orden, hermanos, vamos a continuar con la predicación del día de hoy a cargo del pastor Ismael Cortés, a quien le pedimos que pase. Bien. ¿Quitaste uno? Sí, empieza a grabar. Bien, mis hermanos, buenos días. Esperando que estos mensajes de estudio del hermano Enrique y de predicación de parte de su siervo lleguen a las redes sociales y sirvan para bendición de la vida de alguno. Así que vamos a
ir a Mateo 6, 5 al 15, que es el estudio y predicación del día de hoy. En cierta ocasión, una mamá veía que su hija estaba muy débil y tenía dificultad para hacer movimientos en su cuerpo, y habla con su esposo y quedan en que la mamá va a llevar a la niña al doctor. El doctor, después de hacerle un examen y hacerle algunas preguntas y ver los movimientos de las manos y de los pies de la niña, le dice a la mamá: mire, va a ser algo muy simple lo que le voy a decir, pero es importante que lo haga su hija. Sería bueno que su hija tomara clases de gimnasia. Le dijo: sí, ¿me entiende esto, señora? Y dijo la señora: sí, la entiendo muy bien. Usted me está diciendo que mi hija debe de tomar gimnasia. Dice: sí, efectivamente. Y va y regresa con el esposo, la mujer, durante el trayecto. Hace varias cosas y llega a su casa y espera que su esposo llegue por la noche para comentarle lo del doctor. Y el esposo le dice: bueno, ¿y qué siempre te dijo el doctor? Y ella le dice: me dijo el doctor que mi hija necesita magnesia. Dice: ¿qué? Sí, que mi hija necesita magnesia. Bueno, así, hermanos, así muchas veces en el mundo y aún entre los cristianos hay quienes confunden este capítulo y este pasaje de la Biblia que habla efectivamente de una necesidad, pero habla de una necesidad que no es la que el mundo conoce, porque todo mundo, diría yo que todo mundo, excepto los verdaderos cristianos, y a veces hasta dudo también de eso, que los cristianos, o la mayoría de los cristianos, sepan de qué necesidad está hablando este pasaje. Hay en la Biblia siempre una parte material y una parte espiritual. Nuestro Señor Jesús siempre explica la parte material para llevar al creyente o al lector a la parte espiritual, que es más profunda. Pero la mayoría de la gente se queda en la parte material. Y el día de hoy vamos a predicar acerca de esto. Vamos a hacer un estudio, predicación, vamos a hablar del aspecto material, pero principalmente es el aspecto espiritual del que vamos a hablar. Ahora, para que podamos entrar en detalle, primero vamos a hacer la lectura y después vamos a estudiar y después vamos a predicar todo esto que habla la Biblia y que es muy importante para el mundo, pero para salvación. Porque el contexto siempre de todos los pasajes y de todos los capítulos de la Biblia siempre nos llevan a hablar de la salvación y del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que para esto vamos a abrir las Biblias en Mateo 6, 5 al 15. Mateo 6, 5 al 15. Lo voy a leer yo solamente, hermanos, pongan mucha atención, los que nos vean por las redes sociales.
abran sus Biblias y también síganme con la vista. Dice el versículo 5, Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto la recompensa en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora síganme por favor, versículo 8, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nuestro Señor Jesús está hablando a sus discípulos para que aprendan a orar. Pero Él no solamente habla de aprender a orar, sino ve la necesidad que el hombre tiene de orar. Él también le está mostrando al discípulo que esa necesidad puede verse a través de lo material, pero principalmente a través de lo espiritual. Vamos a explicar. Para que podamos comprender Mateo 6, tenemos que remitirnos al capítulo 5. El capítulo 5 termina hablando de el amor hacia los enemigos. Miren, vean el versículo 43, 5:43 de Mateo dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vean versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, termina el capítulo 5 y continúa el capítulo 6, pero para un buen estudio de la Biblia siempre es necesario encontrar el contexto del capítulo que vamos a predicar o estudiar, siempre en el contexto del capítulo anterior. Si no se hace así, entonces vamos a entrar en un gran problema. Las iglesias hoy en día, los predicadores, los pastores, siempre desfasan el capítulo que se estudia o que se predica del anterior. Eso es un grave error. El contexto verdadero del capítulo 6 se basa en lo último que dice nuestro Señor Jesucristo en la predicación, ¿verdad?
del monte y tiene que ver con perdonar a nuestros enemigos. Así que en realidad lo que habla el capítulo 6 del 1 al 15 es de una provisión de perdón. Una provisión de perdón que nuestro Señor Jesucristo, del versículo 1 al 4, primero empieza con la parte material para que lo entienda el creyente. Porque siempre vamos a comprender más rápidamente lo que se puede ver o palpar que lo que debemos de entender a través de lo espiritual. Así que vamos a orar. Padre, en esta tarde en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo dando palabra a este siervo para que le lleve el mensaje de salvación a su pueblo, a sus hijos, a los predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Le rogamos, Señor, que sea Él mismo, su Espíritu Santo, poniendo las palabras exactas, pero sobre todo el entendimiento del oyente para que comprenda el mensaje del día de hoy. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para gloria y honra suya, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en el sermón del monte y les dice a los oyentes: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. 6:1. Guárdense, es decir, no hagan, ¿verdad?, las justicias, es decir, sus buenas obras, para que los vean los hombres. Que no sean los hombres los que tengan que ver sus buenas obras, porque no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Muchas veces los hombres, las mujeres, y estoy hablando para los creyentes, hacen obras de caridad, hacen obras de beneficio, de beneficencia, hacen obras de altruismo, pero lo hacen no con la finalidad de agradar a Dios, no con la finalidad de beneficiar verdaderamente hacia quienes les están dando ya sea ese dinero o ese bien. El propósito de ellos es que los vea el mundo. Y lo vemos muchas veces en los gobernantes, lo vemos en los políticos, lo vemos inclusive entre muchos que dicen ser cristianos. Dice el Señor: no hagas tus buenas obras para que te vean, porque no hay recompensas para ellos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, Dios en su misericordia, por el hecho de que el hombre haga algo bueno, y estoy hablando del hombre común, del hombre inconverso, de las personas inconversas, cuando hacen un bien, una limosna. Ahora, ¿qué es una limosna? Es dar dinero o un bien a alguien que lo necesita o que está en necesidad. En una iglesia cristiana no se dan limosnas, porque el Señor no quiere limosnas. Él no tiene necesidad ni de dinero ni de bienes para su iglesia. En las congregaciones cristianas
o se dan diezmos, o se dan ofrendas. Pero si no lo das, no importa, a mí no me importa. La iglesia de Cristo debe de trabajar con el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y el Señor va a proveer, ya sea a través de los pastores, a través de los predicadores o a través de los congregantes. Así que si quieres dar, puedes dar, y si no, no hay ningún problema. Pero no se dan limosnas. Bien, ahora dice, versículo 3, mas cuando tú des limosnas, es decir, cuando tú des a alguien de tu dinero o de tus bienes, porque tiene necesidad, dice, que no sepa tu izquierda lo que hace tu mano derecha. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesús, dice, no des con medida, no lo cuentes. Mete tu mano a tu corazón, mete tu mano a tu bolsillo y darlo sin contar, sin medirlo. Eso es lo que está haciendo el Señor, diciendo ahí. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la parte terrenal. Vamos a entrar a la parte espiritual. Y cuando ores, ahí está, miren, vean, versículo 5 dice, y cuando ores, el orar es una parte espiritual. El orar es una plática con Dios. Casi siempre en la oración estamos acostumbrados a pedir, pero más deberíamos de estar acostumbrados a pedir, pero dirección. No bienes, ni dinero, ni beneficios, sino lo que debemos de pedir es dirección de parte de Dios. Pedir mandamiento, pedir para beneficio de otros. Y dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, hermanos, cuando oramos, lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Tenía un hermano muy espiritual, sí sé que era muy espiritual, ya falleció él, y él oraba en todo momento y en todo lugar. Pero yo sé que no lo hacía para que lo mirara la gente, lo hacía porque le nacía en el corazón. Aquí lo que dice nuestro Señor Jesús no es que no ores en las esquinas o en cualquier lugar, porque el mandamiento dice orar en tiempo y fuera de tiempo. Entonces dice cuando sea, en todo tiempo y en cualquier lugar donde te encuentres, pero que tu propósito no sea que te vean los hombres. El propósito no es que te vean y que te alaben los hombres, sino que te escuche Dios. Ese es el propósito de orar. Y lo dice el 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice todo lo que hagas íntimamente, ahí lo que está diciendo íntimamente, que lo lleves a tu corazón, a tus entrañas, a tu ser, allá adentro. Que no sea superficial, que no sea por encimita como muchos cristianos lo hacen, como muchos pastores lo hacen, como muchos creyentes lo hacen, como el mundo lo hace. No, que sea profundamente de tus entrañas y de tu ser. Y orando no uséis vanas repeticiones. En el mundo, no digo en qué tipo de fe o en qué clase de iglesias, pero ustedes ya lo saben, se usan muchas repeticiones. No se entiende lo que se está pidiendo, no se entiende lo que se está
orando, no se entiende lo que se está rezando, no se entiende lo que se está diciendo, y dice el Señor, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles son aquellos que aún no han creído, aquellos que andan sin Dios y sin esperanza en el mundo, aquellos que están alejados del Señor, pero que en su misericordia los puede hacer cercanos a Él. Bien, no oren como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dijimos que generalmente en la oración es una necesidad, no solamente de orar, sino una necesidad de platicar con Dios, de tener una intimidad con el Señor, en la cual le vamos a expresar nuestras necesidades. Pero, ¿cuáles necesidades tienes tú? Todos tenemos necesidades materiales y Él las va a satisfacer, Él las va a cubrir, Él las va a satisfacer. Pero hay otras, las cuales tú debes de pedir, las cuales tú tienes que entender que vienen en la Biblia y que son verdaderamente lo más importante. Miren, vamos rápidamente a 2 Corintios 4, 18. 2 Corintios 4, 18. Pablo le manda esta carta a una iglesia sumamente terrenal, sumamente materialista. Y le dice, vean versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, es decir, las cosas materiales son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son las espirituales y esas son eternas. Así el mundo, cuando ve Mateo 6 y se percata que está viendo lo que llamamos el Padre Nuestro, siempre se van por la parte terrenal, por la parte material, la parte que queremos que Dios satisfaga, pero para beneficio de nosotros. Pero la parte espiritual es mucho más profunda y no es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de muchos otros. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando empezamos a orar, lo primero que tenemos que hacer es santificar, glorificar, enaltecer el nombre de Dios. Y decirle, Señor grande y poderoso, aquel que todo lo puede y todo lo hace, que es grande en misericordia y grande en bondad para con los que le claman. Señor, santificado sea tu nombre. ¿Pero para qué? Vamos a entrar al contexto espiritual, dijimos, el cual viene en el capítulo 5. El perdón a los que nos han ofendido. El perdón para aquellos que nos han ofendido. La necesidad espiritual en el hombre viene de perdonar a los demás. Porque todos o todas hemos sido ofendidos. No hay alguno en el mundo de ninguna índole de
de capacidad económica o de rango social que no haya sido ofendido. Y la necesidad de la cual vamos a hablar es la necesidad que ponga Dios en nuestro corazón para perdonar a los que nos han ofendido. No para que nos perdonen, no. Para que en nosotros quede la necesidad de perdonar. Cuando hay necesidad de perdonar, en las esposas, cuando el esposo las ha ofendido, cuando el esposo está enojado con ellas porque le quemaron el pantalón, porque le gritaron cuando no era conveniente, porque le desobedecieron, porque no le hizo los chilaquiles que a él le gustaban. Cuando se sienten ofendidas porque el hombre se le olvidó el día de su aniversario, porque se olvidó una fecha importante para ellos, porque se le olvidó el día de su nacimiento. Hay necesidad de perdonar, sí. Y la mujer tiene que clamar a Dios y decirle: Señor, ponga en mi corazón el perdón. Bien, dicen ahí, ustedes deben orar así: enaltecer primero que nada, enaltecer el nombre de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis hermanos, cuando pedimos al Señor que venga a su reino, estamos pidiendo que ya venga el Señor por su iglesia, por su pueblo, por su pequeño rebaño. Y cuando estamos pidiendo que hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra, estamos diciendo en esta tierra, no en la tierra, porque en la tierra no se hace la voluntad del Señor, aunque debiera de hacerse. Está hablando de tu tierra, tú eres tierra. Hágase aquí en esta tierra tu voluntad como allá arriba. Los ángeles inmediatamente, vemos allá en Isaías 6, que el Señor les puso un par de alas en sus pies y es por la celeridad con que obedecen las cosas de Dios. Y lo que está clamando aquí el Señor Jesús dice: mira, lo que tú tienes que pedir es que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, así se haga en ti mismo. Miren, vamos rápidamente a Génesis 2. Vean versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Polvo de la tierra, tierra. Somos tierra. Muchos se creen muy guapos, otros se creen muy preciosos y quizás lo sean, pero finalmente son igual que tierra que todos nosotros. Y dice: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta tierra es lo que tenemos que clamar. ¿Para qué? Para que haya perdón. Allá en el cielo, el Señor Jesucristo, como el ángel de Jehová, se ofreció para el perdón de los pecados de los hombres. Así también debemos nosotros declamar para que el Señor ponga en nuestro corazón, en esta tierra, el perdón para los demás. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero antes de seguir en el pan de cada día, vamos a regresar al 10. También los hombres tienen que tener perdón para con las esposas, ¿verdad? Para con los patrones,
para con los empleados, para con los hermanos, para con los pastores. También a veces los pastores hacemos cosas que ofenden a la iglesia, que ofenden a los hermanos. No cumplimos con nuestro ministerio como debemos de cumplirlo, y entonces ofendemos a nuestros hermanos. A veces no le damos las gracias porque nos hicieron unos tamalitos ricos. Se pasaron toda la noche haciéndolos y le salieron bien caros. Creo que a 10 pesos cada uno. Pero estaban ricos. Y miren, hermanos, hasta no dar las gracias a veces es ofensa, y por eso tenemos que aprender a dar gracias, porque no todas las hermanas son capaces de proveer, ¿verdad? De tener detalles. Entonces todo eso tenemos que dar gracias, y las hermanas se sienten ofendidas y los hermanos también. Entonces tenemos que poner en nuestro corazón como congregantes, perdonar a la falta de atención de los pastores. A veces los pastores tenemos que ir a orar por alguno o por alguna y nos negamos sin razón alguna. Entonces tenemos que perdonar, ¿verdad? Porque también finalmente los pastores son humanos, pero tenemos que perdonar pastores y congregantes. Bien, versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, el del verdadero creyente, es esto. Es el pan de vida. El pan de vida también es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice: yo soy el pan de vida. El que cree en mí y coma de mi carne y de mi cuerpo, no tendrá hambre jamás. El Señor Jesús es nuestro pan de cada día. La Biblia es el pan de cada día. Dánoslo hoy. Miren, hermanos, hace siglos en Europa se prohibió que se tuvieran Biblias. Primero, por parte del papado, se dijo que tenían que estar todas las Biblias de todos los países en latín. Y el latín ya era una lengua muerta, era una lengua de eruditos, de modo que no cualquiera la podía entender. Después, cuando la gente empezó a aprender un poco de latín, dijeron: ahora mejor lo que vamos a hacer es que no debe de haber Biblias en toda Europa, ¿verdad? Solamente en Italia, y se mandaron a quemar todas las Biblias en todos los países, en todos los idiomas. Tú tienes la bendición de vivir en un tiempo en que hay Biblia a través de todo. Puedes encontrarle en las redes sociales, puedes encontrarle en YouTube, puedes encontrarle en WhatsApp, en todas las redes sociales puedes encontrarlo. Y eso es bendición, aunque tú no lo creas. Dánoslo, Señor, danos hoy el pan de cada día, danos la Biblia para que podamos comprender que en nosotros hay pecado, que en nosotros hay maldad y que también ofendemos a ti, Señor, y ofendemos a los demás, y que por lo tanto necesitamos, Señor, que pongas en nosotros el sentimiento de perdón para los demás. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos, Señor, todas las deudas, todos los pecados, todas las faltas, todo aquello que yo hago en contra de tu voluntad, en contra de tus mandamientos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos como también nosotros debemos de perdonar a los demás. Perdónanos, Señor, a nosotros como nosotros también
perdónanos a los que nos ofenden. A veces, hermanos, pedimos del Señor perdón. Pedimos del Señor perdón para nuestras faltas, para nuestros pecados, para todo lo que hemos hecho mal. Pero no queremos perdonar a los demás. No les queremos perdonar ni siquiera una mala mirada. No les queremos perdonar ni una mala palabra. No les queremos perdonar ninguna falta en sus vidas. No queremos perdonar a un retardo. No queremos perdonar a un olvido. No queremos perdonar a una palabra mal escuchada o mal dicha. Pero queremos perdón del Señor, ¿verdad? Entonces nuestro corazón debe decir: Señor, perdónanos nuestras deudas, nuestras rebeliones, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, Señor. Y lo que está diciendo ahí: primero perdono yo a todos aquellos que me ofenden, y después te voy a pedir, Señor, que tú me perdones lo que he hecho contra ti. Pero el creyente siempre pide primero de Dios, y no es así. El Señor dice: primero ve y arréglate con tu hermano, y después regresas y dejas tu ofrenda. Amén. Y no nos metas en tentación, no nos metas en tentación de decir: no, me ofendió, me dijo lo que no tenía que hacer, me dijo cosas que me molestaron. No pongas en mí, Señor, la tentación de no perdonar. Que no se entre en mi corazón el no perdonar ni a mi hijo, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis padres, ni a mis hermanos. No pongas, Señor, en mí esa tentación. No pongas en mí, Señor, esa tentación de no perdonar a mis hermanos en la congregación. No pongas en mí, Señor, el no perdonar a mi patrón. No pongas en mí, Señor, el no perdonar a mis trabajadores, a mis compañeros de trabajo, a mi vecino, a mi cliente, a mi proveedor. No pongas, Señor, esa tentación de sentirme tan alto que no puedo perdonar a aquellos que me han ofendido. No lo pongas, Señor. Te ruego que no lo hagas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal de no perdonar. Porque, mi hermano, el mal más grande no es para el que ofende. El mal más grande es para aquel que no perdona. Yo espero que quede claro eso. No hay mal para aquel que ofende, aunque sí lo hay. Pero el mal más grande es para aquel que no sabe perdonar. Aquel que por su soberbia, por su altivez, por su ignorancia o por muchas otras cosas, no quiere ni puede perdonar. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Porque tuyo es el derecho de perdonar. Yo ni siquiera tendría que poner en mi corazón el sentir la necesidad de perdonar, porque para mí no debería de haber ofensa. Espero que comprendan esto. Mira, el verdadero cristiano nunca, pero nunca debería de sentirse ofendido. Por nada debería de sentirse ofendido. Por las más grandes y groseras palabras, por las más feas acciones de los demás,
por las más feas actitudes de los demás, por las faltas más grandes de los demás, nunca debería de sentirse ofendido. El único derecho a sentirse ofendido verdaderamente le pertenece a Dios. Pero nosotros en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestra falta de espiritualidad, nos sentimos ofendidos por todo. Por todo. Y a veces las acciones van encaminadas a beneficio o a alabarnos o a otra finalidad que no es la de ofender, y sin embargo nos sentimos ofendidos. El verdadero cristiano nunca debería de tener el sentimiento de sentirse ofendido. Nunca. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, por siempre. Por siempre. De modo que ni siquiera de niño me puedo sentir ofendido. Miren, hermanos, los papás somos los culpables de que los hijos se sientan con el derecho de sentirse ofendidos. Somos los papás. Somos los padres, los hombres y las mujeres. Y eso viene en todos los problemas de la sociedad, vienen los problemas en todos los países, por eso hay guerras, por eso hay conflictos a nivel familiar, a nivel nación, a nivel mundial, porque todos se sienten ofendidos. Y dice, el único que tiene derecho a sentirse ofendido es el Señor. Y en Cristo, Él nos perdona todas las ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ahí viene el versículo, los dos versículos que determinan esto, vean. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Está hablando para cristianos, para verdaderos creyentes, para salvos. Si te sientes salvo, si crees que eres hijo de Dios, entonces tú tienes que perdonar a todos, sin distinción de razas, sin distinción de nación, sin distinción de economía, sin distinción de sabiduría. A todos debes perdonar. Pastor, es que me sacó la lengua. ¿Y qué? Pastor, es que me engañó. ¿Y qué? Pastor, es que me engañó mi esposa. ¿Y qué? Pastor, es que me engañó mi esposo. ¿Y qué? Señor, es que el pastor no fue cuando yo le pedí que fuera a mi casa. ¿Y qué? Es que los hermanos no cooperan. ¿Y qué? Es que no ayudan. ¿Y qué? Es que me pidió y no me pagó. ¿Y qué? Es que no llegó cuando debía de llegar. ¿Y qué? Es que mi hijo me mintió. ¿Tú cuántas veces le mentiste a tus padres? Es que se portó grosero. ¿Cuántas veces nos hemos portado groseros? Es que el presidente no hace... ¿Y qué? Si tú fueras presidente harías lo mismo.
Y tantas, hermanos, tantas cosas que no queremos perdonar. Porque no hemos aprendido a perdonar como Dios perdona. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primero, perdona. Ahí está, claro. Primero perdona a los hombres. Antes de ir y pedir perdón a Dios, antes de ir y pedir perdón a nuestro Padre Celestial, antes de todo eso, primero perdona. Primero perdona. Hay muchos cristianos que van y piden perdón de todas las cosas que hacen, pero no quieren perdonar a los que les ofenden. Miren, vamos rápidamente a Mateo, más adelante aquí. Rápidamente. Vean, en Mateo 18, 23, vean lo que dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ese de 10,000 talentos eres tú, soy yo. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahí también estamos nosotros, todos y cada uno de nosotros. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Perdonado. No importa lo que me debas, hermanos, yo no le debo al Señor 10,000 talentos. Yo le debo como 700,000 talentos. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No 10,000 talentos, sino 10 denarios, 100 denarios. Y tomándole a él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Miren, hermanos, es muy claro aquí. Con todos tus bienes, todas tus buenas obras, con todos tus justicias, no pagarías ni uno solo de los pecados contra Dios. Ninguno. Así imagínate cómo estamos endeudados con el Señor. Y Él perdona a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros no queremos perdonar la más leve falta contra nosotros, la más leve ofensa contra nosotros. A veces las esposas quieren que les hagan hasta su altarcito. Ay, lo voy a perdonar si se me hinca. Y si no, que ni venga.
Nuestro Señor Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario, vamos rápidamente a Mateo nuevamente. No, vamos a Juan. A Juan. Vean, Juan 19. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Fíjense bien, la ofensa al Señor. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Fíjense bien, ofensa de los de su pueblo, ofensa de los gentiles. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pero vamos primero vamos a Lucas. Vamos a regresar aquí a Juan. Lucas. Vean, versículo 38, 23, 38 de Lucas, dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno, fíjense bien, el rey de los judíos, el rey del universo, el rey de reyes y señor de señores, estaba siendo ofendido por los gentiles y por los de su pueblo. Vean versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, le ofendía, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Los dos eran igual de pecadores, igual de ofensores contra Dios. Pero uno reconoció y entendió que había perdón en Jesús, que verdaderamente era el Mesías que había prometido el Padre. Había entendido en su corazón que la salvación estaba en Cristo, que Él era el único que le podía perdonar de sus pecados y de sus rebeliones contra Dios. Este hombre fue perdonado porque creyó en Jesucristo. Así el mundo tiene que comprender que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón de pecados para todo aquel que confía en que Jesús es su Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El hombre, el que ofende, que todos hemos ofendido a Dios, tiene que ir a Jesús para el perdón de sus pecados, para pagar su deuda, pero antes tiene que perdonar a aquellos que le han ofendido. El que en él cree
perdona. El que en Él cree, perdona. Pero el que no cree, no perdona. Y es condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el perdón hacia los hombres y en el perdón de Dios. Cuando el hombre verdaderamente cree en un Dios, comprende que tiene que perdonar, pero también comprende que puede ser perdonado. Y que el único modo de ser perdonado es ir a Jesús en obediencia de fe. Por último, ya no vamos a regresar a Juan, vamos a ir a Hechos 4. Pedro le está hablando al pueblo judío. Les está haciendo reconocer su falta ante aquel que venía a salvarlos. Y les dice en el versículo 4:11 de Hechos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay ningún nombre bajo el cielo más que el de Jesús para que sea salvo por todas las faltas, por todas las deudas, por todo aquello que has ofendido a Dios. No hay otro. No hay ninguna otra sangre que pueda lavar tus pecados delante de Dios. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde hemos comprendido que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden para ser perdonados por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Le rogamos y le pedimos, Señor, que ponga en nuestro corazón el perdón para aquellos que viven diario en este mundo alrededor de nosotros y los cuales nos han ofendido, Señor. Pero que ponga usted en nuestro corazón perdonarles, Señor, sin ninguna restricción para poder ser perdonados por usted. Que sea su Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad y toda justicia para que comprendamos este mandamiento suyo: perdonar a los que nos ofenden para que seamos perdonados. Padre, en esta tarde yo le ruego y le pido que ponga en la boca de aquellos que oyen esta predicación el perdón para los demás, pero sobre todo pedirle al Señor que cumpla en nosotros su promesa. Si oyes esta predicación, ora conmigo esta oración. Señor y Dios, le rogamos y le pedimos esta tarde que nos perdone de todas nuestras transgresiones, que limpie todos nuestros pecados con la sangre preciosa de Jesús, aquella que derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. También le rogamos, Señor, que el día que partamos de este mundo, usted nos lleve al cielo, porque usted así lo ha prometido, y todo se lo pedimos y se lo rogamos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús de Nazaret. Padre, le rogamos y le pedimos todo esto para gloria y honra suya, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén.